Argelia se ubica en la parte norte del continente africano y es el país con mayor superficie de este. En 1930 se convirtió en la primera y más importante colonia francesa, pues además de servir como abastecedora de materias primas y mercado para sus productos, también se integraron culturalmente y de forma demográfica. Francia consolidó su presencia con fuertes inversiones en infraestructura, que cambiaron el paisaje y las ciudades, e incluso ofrecían la ciudadanía francesa a todo argeliano que renunciara a su fe islámica, aunque esto no los exentaba de la segregación y el racismo. Tras el término de la Segunda Guerra Mundial en 1945, entre los habitantes, a lo largo de los años, surgió el deseo de independencia. El país llevaba 14 años colonizado por los franceses, y tras el exitoso movimiento de liberación de Indochina, los argelianos encontraron motivación para iniciar la guerra por la búsqueda de su libertad. El 1 de noviembre de 1954, el Comité Revolucionario de Unidad y Acción creó el Frente de Liberación Nacional, liderado por figuras como Messalihad, Boudiaf y Ben Bella. Dicho frente comenzó de inmediato las movilizaciones en contra de la administración francesa, momento en el que inició la guerra de ambos lados, con hostilidades militares. Inglaterra interfirió en favor a los franceses, quienes para entonces ya habían desplegado a unos 500,000 soldados y habían recurrido a la tortura para hallar a los líderes del Frente de Liberación Nacional. Juntos, pusieron en marcha la operación de Canal Suez, pero a pesar de la ayuda británica, el plan fracasó y solo lograron aumentar las esperanzas de los insurgentes argelianos. Una de las batallas más relevantes es la llamada Batalla de Argel, que se suscitó en dicha ciudad. Este enfrentamiento contuvo ataques terroristas por parte del Frente de Liberación Nacional que fueron contestados de forma brutal por Francia. El militar político de Gaulle, presidente en ese entonces de Francia, llegó a Argelia con el objetivo de defender la Argelia francesa, pero al ver la inminente rendición, abandonó el país y se instauró en Gran Bretaña para asumir desde allí el mando de Francia Libre o Francia Combatiente hasta el triunfo de los aliados. El 18 de marzo de 1962, representantes de Francia y del gobierno provisional de la República Argelina firmaron los acuerdos de Evian. Dicho documento reconocía que Argelia tenía el poder de decidir su futuro político, ejerciendo su derecho a la soberanía y estableciendo el respeto mutuo de su independencia. Así, la guerra terminaba tras 8 años de fuertes enfrentamientos y pérdidas de miles de vidas. Todos los franceses fueron expulsados del país. Después de la Segunda Guerra Mundial aconteció la llamada Guerra Fría, y para entonces las potencias se encontraban debilitadas militar, política y socialmente. Es entonces cuando los movimientos de liberación comienzan a surgir y a tomar fuerza. Irán es un estado de Medio Oriente y Asia Occidental que logró mantenerse como estado independiente. Después de la Segunda Guerra Mundial se descubren mantos petrolíferos que se convierten desde entonces en centro de atención de las grandes potencias. Para proteger estos yacimientos, Inglaterra estableció una especie de protectorado y extrajo el petróleo mediante la Anglo-Irani Oil Company. Con la finalidad de protegerse, el Shah Pahlavi, con ayuda de la CIA, crea en 1957 el SAVAK, Organismo para la Represión. En 1965 asumió el poder Reza Pahlavi, hijo del antiguo Shah, e inició la llamada Revolución Blanca, que incluía reformas agrarias, alfabetización, el voto de la mujer, entre otros. La modernización del país trajo consigo una occidentalización, al punto de prohibir el uso de los atuendos tradicionales islámicos. Entonces, el pueblo halló su sentido religioso en Jomeini, quien para entonces ya había ganado miles de seguidores,
al revelar las intenciones antiislámicas del Shah y Estados Unidos, reviviendo así el nacionalismo y las ideas revolucionarias. Jomeini tenía el cargo de ayatolá, que significa enviado por los dioses, y es el mayor líder religioso islámico. Él ya había sido encarcelado por su intervención en revueltas en contra del Shah, pero fue liberado en un intento por pacificar al país, pues su encarcelamiento levantó numerosas protestas que terminaron en la muerte de miles de personas. Al volver, siguió liderando las movilizaciones del país. La población notaba que las supuestas reformas solo beneficiaban a los burgueses y empezaron las manifestaciones donde el clero se unió a los grupos que se oponían a la tiranía del Estado y el gobierno respondió con represiones y hostilidades severas. En 1977 muere el hijo de Jomeini en Irak y los revolucionarios culpan a Sabah. En agosto de 1978, el Sabah incendia un cine en el que se reproducía una película de protesta campesina, matando a 400 personas. Tras haberse publicado la ley marcial que prohibía cualquier tipo de protesta en contra del Shah, 8.000 personas realizan una marcha en contra de este. La mitad de ellos muere en el llamado Viernes Negro. Estados Unidos, que requiere de Irán por el petróleo, se da cuenta que la revolución es un problema. En diciembre de este mismo, el gobierno estadounidense comienza a creer que sostener al gobierno iraní es una causa perdida y planea las medidas a tomar para controlar la situación. El poder del Shah se va desvaneciendo. Carter, presidente norteamericano, envía a Shapur Bakhtiar para asumir el poder en Irán. El 29 de enero de 1979, Pahlavi abandona finalmente el país. Hasta aquí podríamos tomar el derrocamiento del Shah Pahlavi de forma política, es decir, Estados Unidos intervino por sus propios intereses, pero después vendría la toma de poder por parte del pueblo. El punto culminante llega cuando su líder religioso y político, el ayatolá Jomeini, llega al poder y gobierna hasta su muerte en 1989.